el hermano fulano se está acostando con la hermana fulana, que el hermano fulano se está llevando el dinero de la ofrenda, que el pastor tomó el dinero de la ofrenda y compró otras cosas. Son mañosos, roban, pero están en la iglesia. ¿Tú crees que hay envidia dentro de la iglesia? Claro. ¿Por qué sucede eso en el pueblo de Dios? ¿Por qué dentro de la iglesia se escuchan tanto conflicto? O sea, conflicto como que el hermano fulano se está acostando con la hermana fulana, que el hermano fulano se está llevando el dinero de la ofrenda, que el pastor tomó el dinero de la ofrenda y compró otras cosas. ¿Por qué sucede eso en el pueblo de Dios? Bueno, recuerda, hay un verso bíblico que dice que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que la gente ignora es que dentro de la iglesia hay personas que una vez fueron necios y Dios está trabajando con su necedad, trabajando para cambiarlo. Pero no podemos obviar que esas personas antes de ser cristianos eran delincuentes, macheteros, drogadictas, prostitutas, personas que no honraban a su padre, a su madre, ladrones. Y a esa gente Dios en su misericordia lo escoge, lo llama. Dentro de personas también que tampoco tuvieron ese estilo de vida. Personas que fueron de hogares, de buena familia y no tuvieron maña. Pero Dios escoge ese tipo de personas. Entonces ese tipo de personas están en la iglesia tratando de golpear su carne y de luchar con su carne. Porque a veces hay personas, hay mujeres que Dios las saca de la prostitución. Bueno, por esas mujeres, aunque Dios las saca de la prostitución, luchan con ese espíritu. Como personas que Dios las saca del homosexualismo. Esa persona lucha con ese espíritu. Personas como que son mañosos, roban, pero están en la iglesia. Entonces esa persona, el diablo lo tienta y le pone hasta 10,000 pesos, 610,000 pesos de ofrenda, 5,000 pesos de ofrenda, y él se siente tentado para coger eso. Entonces por eso tú escuchas eso, porque a veces acuden. La palabra dice que le corramos a la tentación, no que le paremos, sino que corramos. Entonces esa gente, ¿qué hace? Luchan con eso, se sienten tentados porque eso es lo que hacían en el mundo y se lo llevan. Entonces por eso es que a veces, entonces Dios es tan misericordioso que Dios lo perdona. Por eso es que la Biblia dice que Dios perdonó al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque él pidió todo, Cristo haciendo esa parábola, se fue, pero nunca le quitó la paternidad de que él era hijo. Entonces él volvió arrepentido y Dios lo perdonó. Entonces hay gente a veces que la gente dice, yo no me convierto por esa persona, mira, haciendo falso testimonio, mira cómo están haciendo y deshaciendo. Y a veces ellos no perdonan lo que ya Dios perdonó. El detalle es que Dios está trabajando con esa persona, Dios está tratando de cambiarlo. Entonces por eso tú ves que hay personas que a veces se sienten tentados, se llevan cualquier cosa. Y a veces también personas que eran muy atraídos por las mujeres, personas que en el mundo tenían 3 y 4 mujeres, luchan con eso. No podemos olvidar que dentro de la iglesia hay hermanas cristianas que tienen bonitos cuerpos, son bonitas, y la persona se siente atraída aunque tenga su esposa, porque vienen con ese espíritu del mundo, que tenían muchas mujeres, entonces quieren acudir. Y por eso que si la otra persona también viene de la prostitución, entonces cae. Entonces por eso que a veces la gente dice, yo no entiendo porque hay cristianos que tú le hablas duro, lo que sea, y una vez quieren reaccionar para pelear, o quieren reaccionar buscando un machete. Hermano, a veces yo creo que hay lo más guapo, la mayoría de los más guapos están en la iglesia, tratando de que Dios lo cambie. Porque es que en la iglesia hay necios, gente que eran macheteros, gente que mataban, gente que robaban, gente delincuente. Entonces cuando viene otra gente que quiere hablarle mal, quiere como corregirlo, quiere como darle una galleta, la carne de esa persona quiere reaccionar porque él dice, yo no le cogí a esa nadie en el mundo. Mi hermano, yo hago esto por causa de Cristo. Por eso que no todo el mundo, hay un verso bíblico que quiero bendecir a la audiencia, la cual se encuentra en Gálatas 5:16. Entonces aquí Pablo está resaltando, está anunciando lo que es, con lo que lucha el cristiano. Lo que el cristiano detrás del telón tiene una persecución. Lo que el cristiano no habla, lo que el cristiano no le comenta, lo que el cristiano no le dice a la persona. ¿Por qué tú te consideras cristiano? Porque soy seguidor de Cristo.
¿Y qué es un seguidor de Cristo? Alguien que hace la voluntad de Él, cree en la resurrección y cree en la salvación mediante la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo más difícil que tú has vivido como cristiano? Bueno, cuando yo me convertí, yo era muy dador a lo que es la música del mundo. Por ejemplo, los reggaetones, el dembow, la música romántica, bachata, etcétera, entre otras. Y eso siempre me atraía mucho la atención, aunque estaba dentro de la iglesia. Una vez yo recuerdo que dentro del evangelio yo estaba tan apasionado por la música mundana que yo me subí arriba de un plato a escuchar la música, pero para que no afectara a los no creyentes, a los inconversos, yo me escondía. Yo sabía que Dios me veía, pero me escondía esperando que Dios en un tiempo me quitara esa lucha. Y aún cada cristiano tiene diferentes áreas que lucha con diferentes cosas, pero eso nunca se te va. Siempre es algo que toca tu puerta. Ahora, por eso Él dice que andemos en el Espíritu y que no satisfaga esos deseos. ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que más a ti, algo que te haya pasado a ti en la vida siendo cristiano? Bueno, una de las cosas es lo que Dios me ha prometido, ver su promesa. Dios es fiel. Dios me habló de que Él me iba a usar mucho en milagros, y dentro del ministerio yo empecé a ver personas sanarse, personas que tenían quite, fibroma, personas que tenían los brazos, que no lo podían enderezar, y yo veía cómo oraba y Dios le enderezaba los brazos, se le enderezaba. Había una persona que tenía un cáncer vaginal y Dios dentro de una prédica le explotó el cáncer y le hizo un milagro, y ver su mano obrando, eso es algo sobrenatural. Tú ves la mano de Dios obrando a través de ti y que lo que Él dijo se ha cumplido. He visto personas, Dios me ha revelado, personas que tienen problemas de la vista y no tienen lente. Y yo digo, Dios me dice que tú tienes problemas en la vista. Y cuando yo le pregunto, ¿usted tiene? Sí, yo tengo problemas en la vista. Cuando yo oro por ellos, son sanados. Y una de las cosas es que me ha afirmado es que dentro de que yo pasé un proceso que no podía respirar y quería como que me iba a morir, Dios me habló y me dio a entender que faltaba mucho y que Él iba a hacer milagro a través de mí, y lo estoy viendo dentro de la mucha experiencia que he tenido con Él. Que no ¿Ese problema fue siendo tú cristiano? Siendo yo cristiano, tuve una persecución, hay una batalla, y Dios me levantó y permitió que dentro de su voluntad estuviéramos aquí hablando de su grandeza, y personas que han sido sanas para su gloria. ¿Has tenido problemas con las mujeres dentro de la iglesia? Eso es normal. Saben que una de las debilidades del hombre es las mujeres. Ahora bien, cada cristiano lucha, tanto como la mujer tiene dificultad con el hombre, con un hombre que se vea bien, aparente, tanto como el hombre con una mujer. Por ejemplo, uno lo que trata es de honrar a Dios. O sea, yo soy de lo que creo, como le digo a mi esposa, que el primer mandamiento se establezca en nosotros, que es amar a Dios sobre toda la cosa. Cuando amamos a Dios sobre toda la cosa, le somos fieles a Dios, y por cuanto le somos fieles a Dios, honramos a nuestra esposa y nuestra familia. Por cuanto honramos a Dios, el temor. Aunque el cristiano lucha, por ejemplo, a veces hay personas que están dentro de la iglesia y su debilidad es la música, y a veces tú lo ves en lo oculto, pero dentro de su corazón a veces escuchan una bachata, un son, un merengue, y la pierna se le remenea. A veces hay personas que se levantan, se acuestan en la noche escuchando una música del colmado, y en la mañana se levantan cantándola. Hay personas que tienen esa lucha interna, esa lucha que a veces dentro de la iglesia le llega una canción, una bachata, un merengue, un Romeo Santo, le llega una canción del Roche, le llega una canción de dicho artista, porque eso era lo que le traía. Entonces Pablo dice, por ejemplo, que él golpea la carne, y no como que él la golpea al aire, sino que la pone a servidumbre. Pablo entendió que la lucha del cristiano es la carne, y Pablo entendió que había debilidad en él en la carne que él quería hacer, pero él no lo hacía.
sino que trataba de golpearla, y no como el que golpea el aire, sino que la ponía en servidumbre. Porque todas las personas luchan, ¿por qué? Por no irse al mundo, pero tienen una debilidad interna, que dentro de la iglesia a veces tienen la debilidad por la canción, por las mujeres, mucho quizás por la mala maña, robar, por hablar mentira, y luchan con eso. A veces hay personas, por ejemplo, que son criados dentro de la iglesia, que son hijos de pastores, y no han tenido esa facultad o de estar en el mundo. Son criados en el evangelio, pero esas personas luchan por la curiosidad. Cuando ven a otros remeneando los pies, bailando dembow, cuando ven a otros en la escuela, haciendo cosas que el evangelio te limita. Sienten curiosidad. Sienten curiosidad y aún luchan. Y por eso que a veces hay pastores que a veces lamentablemente se apartan, pero es por la curiosidad, por lo que luchan, por lo que ven. Entonces a veces nosotros decimos, wow, acusamos, pero no vemos que una persona está siendo criado bajo la palabra del Señor, que es lo correcto. Entonces cuando ese muchacho empieza a tener una pero en el mundo, dentro del mundo. Por eso Jesús dice, Señor, no lo saques del mundo, pero guárdalo. Entonces dentro del mundo, donde ellos están criando con amigos que bailan bachata, que bailan reggaetón, que tiran los pasos, que viene un amigo y le cuenta, fulano, besé a fulana, ellos sienten esa curiosidad. Fulano, vamos para un party. Entonces ellos a veces sienten esa curiosidad y ellos luchan con eso. ¿Qué tiempo tú tienes siendo cristiano? Actualmente, gracias al Señor, para su gloria, tengo como 12 años. Siendo cristiano. Siendo cristiano. ¿Y has tenido problemas en tu trabajo? Casi no. Porque la Biblia dice que trabajemos como para la gloria de Dios. Siempre mayormente cuando yo trabajaba no, porque hay mucha gente que respeta el evangelio. Pero hay otras que no. Hay otras que acosan. Exacto. Sí me he encontrado con clientes que me dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en religión, yo he leído la Biblia entera y eso no me ha convencido. Bueno, ya yo entiendo que el Espíritu de Dios es que lo convence. Entonces ya tú sabes que yo tratar de convencerlo humanamente, voy a entrar en una polémica porque él va a tratar de defender su postura. Y quizá yo voy a tratar de defender el evangelio, pero he entendido que el evangelio se defiende solo. Dios se defiende solo. Y no hay uno aquí que predica más que Dios. Esa misma gente dice en la Biblia que a los necios del mundo lo escoge Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué tú dices que Dios se defiende solo? Porque desde la antigüedad vemos que siempre los egipcios y el pueblo de Israel, anteriormente cuando Israel estaba esclavizado, ellos hacían referencia y decían, su Dios no lo va a librar de nosotros. O sea, que la competencia no era con los hebreos, era con los dioses. Porque ellos tenían una costumbre que creían en los dioses. Entonces ellos retaban al Dios de los hebreos. Entonces por eso era que Dios salía al frente. Porque si Dios en cierto momento no mostraba su gloria, pues entonces entendían los seres humanos y las otras naciones que el Dios de los egipcios era más fuerte que el Dios de los hebreos. Entonces Dios, sabiendo que Él es el autor de la salvación, Dios sabiendo que el único que tiene el poder, Él, por eso Él le dice, ustedes cavan en cisternas rotas, buscan a dioses de madera, becerros de oro, y están dejando fuente de agua viva, que es el Dios. Entonces Dios, por medio de los tiempos y por medio de los siglos, vino luchando con el pueblo, dándole a entender, Él como Dios, que Él es el poderoso, Él es el que sana, Él es el que liberta, que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces Él luchó con esos pensamientos y esa atadura que tenían la persona dentro de esa época. Entonces por eso Él mostró su gloria y por eso que en esta generación Dios se defiende Él solo. No hay uno que predique más que Él, porque hay gente que cuando tú le vienes a predicar, ya ellos están requete predicados y tú te preguntas, ¿cómo así? Dios le habla en sueño. Yo casi no tuve un vínculo con cristianos que me predicaban. No, yo tuve un sueño, que Él se me apareció en un sueño, lo vi y Él dice que me sacó de un agua sucia y cuando yo me iba a tirar, Él me dijo, no te tires, porque si te tiras va a pertenecer al mundo del pecado. O sea, hubo un vínculo entre Él y yo y ahí yo entendí que existía un Dios. Entonces, Él se defiende. Dentro de la iglesia, ¿tú has tenido conflicto con más cristianos? Bueno, dentro de la iglesia hay cosas a veces que no se hablan, pero dentro de la iglesia a veces la Biblia dice que mientras dependa de nosotros, que estemos en paz con todo el mundo. Pero dentro de la iglesia vemos que a veces dentro del crecimiento,
A veces hay personas que sienten tiranía contra ti. Si, un ejemplo, la persona, su ministerio está floreciendo, o si la persona siempre en la iglesia lo toman mucho en cuenta, si un músico siempre lo toman en cuenta, si un predicador siempre él es que predica, si un adorador siempre lo toman en cuenta. Eso crea lo que es un ego en la otra persona, crea una envidia, porque la otra persona accede y deja que eso entre en su corazón. Entonces la persona dice, no, porque nada más a fulano que le dan parte, o nada más a fulano que lo toman en cuenta. Entonces eso puede traer una reacción que esa persona empiece a odiarte o a tener alguna tiranía contigo. ¿Tú crees que hay envidia dentro de la iglesia? Claro. Sí. Claro, dentro de la iglesia se asemejan muchísimas cosas de lo que vemos en el mundo.